El gobierno debe presentar en las próximas semanas un plan nacional de infraestructura como una especie de plan contracíclico para relanzar la economía que está sufriendo los estragos quizá de las peores caídas en inversión fija desde la crisis internacional, ese crack de 2009 que seguramente usted recuerda y que la llevó al piso. Hemos vuelto más o menos a esos niveles. La inversión privada está bastante desplomada, al mismo tiempo que inversiones públicas también enfrentan dificultades con la paralización de las grandes obras y los principales proyectos del presidente López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía y otros. Y junto con esto, litigios que han aparecido también en inversiones donde hay dinero público, por ejemplo, para la extracción de petróleo, como el campo de Zama, donde hay litigios y hay diferencias con los socios de Pemex para explorar esos yacimientos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. A un año de la consulta y cancelación del Naim en Texcoco, uno de los mayores retos del gobierno de López Obrador es relanzar los principales proyectos de infraestructura de su administración y contribuir a revertir la caída de la inversión en obras de parte del sector privado que están en niveles del crack financiero mundial de 2009. El presidente se reunió esta semana con la cúpula empresarial. En este encuentro, confirmó el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno ofreció presentar un Plan Nacional de Infraestructura antes de que termine el año, aparte de los proyectos insignia como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Por su parte, los empresarios entregaron a López Obrador un plan de 1,600 proyectos que podrían desarrollarse con inversión pública y privada en los próximos 5 años, como parte de un esfuerzo contracíclico que reactive la economía ante el bajo crecimiento de la economía mundial. El plan de los empresarios pone énfasis en generar desarrollo mediante proyectos de gas y electricidad en el sureste del país, la zona del país que el presidente quiere impulsar para compensar los desequilibrios con la región norte de la nación. 1. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo en un reciente foro organizado por The Economist que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría avisar en las próximas semanas, ahora sí, el gran plan de infraestructura del país. 2. Las empresas recortaron 9.1% sus inversiones en maquinaria, equipo y proyectos de construcción durante julio. Un ajuste de ese tamaño no se observaba desde noviembre de 2009. 3. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, externó su preocupación de que eventualmente la economía mexicana pudiera entrar en una recesión, por lo que aseguró serán extraordinariamente prudentes con las finanzas públicas. ¿Hay tiempo para un plan contracíclico para relanzar la economía antes de que se precipite en recesión? Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de qué está pasando con la inversión en nuestro país. Todas las gráficas indican una caída, una fuerte, pronunciada, pendiente de la inversión privada, también pública, fija y de nuevos proyectos en lo que va del sexenio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿De qué manera está relacionado eso con las perspectivas, como reconoció el secretario de Hacienda, de recesión? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo? Y por supuesto, mi querido Fausto, el conocimiento, la divulgación esta semana de una reunión que tiene el presidente con la cúpula empresarial, y ahí ofrece dar a conocer en las próximas semanas un plan nacional de infraestructuras del que todavía se desconocen detalles. Se habla de 1,600 proyectos, pero me gustaría arrancar con esta pregunta desde tu punto de vista. ¿Qué está pasando con la inversión en este país? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Mira, la inversión viene cayendo desde el 2013, la inversión presupuestaria del gobierno, y había tenido un efecto complementario la inversión privada. Sin embargo, en términos de la inversión en infraestructura, como lo mencionaba, desde el 2013 viene cayendo. Antes México, en el 2011-2012, llegó a los niveles
que seguramente es los más altos que se tengan registro, cercanos al 5% del PIB. Cabe mencionar que países desarrollados o recomendaciones, ¿no?, de la OSD y diferentes Banco Mundial, en fin, te dicen que debes estar invirtiendo niveles superiores al 5% en infraestructura. Fue muy clara que después de la crisis de 2008-2009 hay una inversión, digamos, de las proporciones de inversión pública-privada en el país. La pública se desploma y la privada, toma el lugar un poco del motor del desarrollo de los principales proyectos. Sin embargo, Fausto, sí hay una caída en el último año. No, totalmente. Viene cayendo desde 2013 y sigue cayendo. Y como porcentaje del PIB, esta inversión llegó en los 2012 al 5%. Desde entonces viene cayendo de manera gradual. Y este último año ha continuado la caída. O sea, dirías, es un fenómeno transeccional, no tiene que ver. Ese es uno. Y dos, lo que también observas ahorita este año, comparado, ya baja la inversión cayendo en 2018, ya la ejecutada enero-agosto, la inversión pública, la que proviene de los recursos fiscales o lo que recauda el gobierno de los impuestos y del petróleo, tienes un 15% abajo de lo registrado enero-agosto del 2018. ¿Eso qué se debe? Pues a un cambio de administración. Por lo regular, cuando hay un cambio de administración, siempre ocurre esto. Pero creo que esto es de lo más pronunciado que se había visto en los últimos años. Te puedo dar algunos datos. Por ejemplo, en educación se redujo en este periodo de enero-agosto del 2019 contra el año pasado 76%. Nunca habías visto una caída de esa magnitud, aunque hubiera habido cambios de administración. En agua potable y saneamiento se recortó un 50% la inversión ejecutada. En comunicaciones y transportes el 31%. En salud 28%. En electricidad 14%. El único rubro que aumentó fue 3% en hidrocarburos. Bueno, y ahí agrégale una caída de la inversión fija de las empresas. Totalmente. De 9.1% que nos devuelve a los niveles, digamos, de la crisis de 2008-2009. Así es, en términos de inversión. Ahora, ¿qué está pasando ahí? No, a ver, la inversión fija, o sea, las empresas están recortando a pesar de los anuncios, por no decir preocupaciones del sector de Hacienda, que acepta y comparte sobre una inminente recesión en el país. Pero yo creo que hay que separar ahí en dos. La recesión viene. Esta caída es producto de la falta de confianza, déjame decir, en decisiones que ha tomado desde que inició el nuevo gobierno, y ya lo hemos mencionado aquí, la cancelación del aeropuerto Texcoco son señales que poco incentivan o generan confianza en la inversión privada. Desde el punto de vista institucional de gobierno, la cancelación de los famosos farm outs en Pemex, la cancelación de las licitaciones eléctricas en CFE, el tema de cancelación de varios proyectos en la Ciudad de México. Todo eso creo que ha generado, en términos de inversión, y tiene señales poco, halagüeñas en términos de confianza de lo que pasó con los bloqueos ferroviarios. Pero también hay señales encontradas. O sea, al mismo tiempo que las principales obras de infraestructura del sexenio, déjame decirlo así, el aeropuerto, el Tren Maya, etcétera, la mayoría no han logrado hasta ahora despegar. Nos anuncian un paquete de proyectos y planes de infraestructura también, fundamentalmente en el sureste. A ver, ¿cómo entender que por un lado haya obras que están paradas y por otro lado sí haya confianza para poner en marcha 1.600 obras con capital privado, como reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? A ver, soy escéptico, digamos, voy a ser optimista de ver. Es bueno el tema de decir un plan de infraestructura porque creo que los gobiernos tienen que tener una agenda prioritaria en términos de infraestructura, y más en un país como México, que es de ingreso medio en términos internacionales y con tremendas carencias de infraestructura. Aquí donde le busques tienes que ampliar una carretera, pavimentar un camino, hacer una clínica o remodelar una clínica o un hospital, desasolvar presas, arreglar acueductos, en fin. O sea, la necesidad no es difícil de encontrar. No es difícil de encontrar. Entonces, el tema es cómo puedes ejecutar esos proyectos. A ver, y los que han anunciado el gobierno también han generado, o sea, la gente levanta las cejas, los inversionistas, pues dicen, oye, son proyectos que se ven poco rentables y se ve poco criterio de decisión estratégico, ¿no? Estratégico de desarrollo respecto a estos proyectos, ¿no? La refinería,
Santa Lucía, en reposición del de Texcoco, si te fijas, todos han sido cuestionados desde el punto de vista técnico y económico. Y luego viene el anuncio de los 1.600 proyectos que, ojo, aquí también dice, el sector privado va a proponer. Y va a meter dinero en los próximos 5 años. Yo lo que había visto en este país, cuando anuncia un proyecto de infraestructura, lo anuncia el gobierno como un tema, es decir, tengo estos requerimientos que estoy observando en los diferentes sectores. Y ojo, el único plan de infraestructura que se había anunciado fue en 2007. En la administración pasada se hizo un plan de infraestructura que nada más contemplaba la parte de transporte, movilidad. Exacto. El del 2007, que en 2000 es de las primeras veces que hay cuando llega el presidente Fox, hay un intento fuerte por retomar. Recuerdas que después de la crisis del 95 se colapsa la inversión. Así es. Quiebran incluso todas las empresas de concesiones, de construcción, sobreviven unas cuantas, ¿no? Pues brutal el impacto. Y la restricción en inversión es muy fuerte en el sexenio del presidente Cedillo. Cuando llega Fox viene una inversión, repunta la inversión, por ejemplo, en el sector energético, y vienen unas primeras mesas de coordinación en términos de infraestructura, empieza ahí a medio moverse. Llega el presidente Calderón, anuncia un programa de infraestructura, fortalece el Fondo Nacional de Infraestructura e implementa acciones de coordinación intersecretarial y de dependencias para impulsar la infraestructura y lo pone como un eje de gobierno fundamental. La llegada del presidente Peña se pierde, digamos, ese énfasis. Eje. Entonces, ahorita que es un plan de infraestructura, pues llama la atención que venga del sector privado porque tiene que tener los mecanismos del gobierno. No hay infraestructura de este calibre, digamos, en acueductos, oleoductos, gasoductos, lo que quieras. Es que ahí la pregunta es, y me voy a tener que ir un corte rápido porque se va a incorporar Ramsés Pech para hablarnos de las inversiones, sobre todo las energéticas en el sureste, porque parece que este plan de infraestructura está sobre todo orientado a inversiones en el sureste, pero hasta dónde es un plan, digamos, eje sobre infraestructuras una especie de plan contracíclico para tratar de enfrentar la recesión o la desaceleración que pueda venir. Déjame ir un corte. El plan de infraestructuras que va a presentar el gobierno necesario en este momento para enfrentar una especie de plan anticíclico, de los barruntos de recesión que preocupan por el contexto de la economía internacional. Me da mucho gusto que haya llegado Ramsés Pech, especialista en asuntos energéticos. Y mi querido Ramsés, de lo poco que sabemos del plan, destacaría 2 cosas. Una, que la mayor parte de las 1.600 obras que parece que ahí van a ser financiadas con dinero público y privado, se van a ir al sureste, a proyectos de energía y de gas. Y decía, Fausto, no sé si ustedes de acuerdo o no, en general, un proyecto de esta naturaleza lo debe proponer el gobierno, decir cuáles deben ser los proyectos que necesita, cuáles son los prioritarios, y en cambio, es la iniciativa privada la que está subiendo las propuestas y las demandas y diciendo cuáles son los proyectos que se necesitan. ¿Cómo ves eso de cara a las necesidades del sureste? Bueno, lo que hay que entender es que ya no es una necesidad, ya se requieren, ya estamos atrasados otra vez 2 años. Porque lo que se dejó de hacer los próximos anteriores 6 meses, cualquier proyecto de energía ya se atrasa 2 años, porque hay que sacar permisos de medio ambiente, la parte que están cambiando, que salió el director de la CEA, ya hay muchas cosas que nos están volviendo a atrasar. ¿Qué es lo que necesita en la parte de infraestructura en el sur-sureste? Número 1, construcciones de ductos. Por ejemplo, por ahí lo que se necesita es llevar el gas de lo que se llama a Tuxtla Gutiérrez y llevarse a Hidalgo, un poco para mitigar la migración que estamos teniendo hoy en día, y con el plan que supuestamente Estados Unidos va a presentar y que va a apoyar a los países de Centroamérica, creo que mandar el gas a esta zona sería una parte fundamental, tener el gas. Número 2, lo que se tiene que tener es una nueva infraestructura carretera en la zona sur-sureste para transportar los productos, porque hoy en día la infraestructura carretera en la zona sur-sureste está... Ya lo vimos con el caso de... ¿Ahí cuánto es el atraso en tus estimaciones? No, es bastante, porque tenemos carreteras en ciertas zonas de 2 carriles. Necesitamos de 4 carriles o cuando menos sean más amplios, para poder transportar la carga o los equipos que se necesitan de alto volumen para desarrollar la parte energética. Imagínate si quieres llevar alguna parte de las hélices eólicas en una carretera de 2 carriles, vas a cerrar la carretera bastante tiempo. No hay cómo movernos. Lo otro que se necesita... Y aunque no nos guste, es la refinería de 2 Bocas, pero de 100,000 barriles. Lo digo porque ahorita con lo que pasó con... ¿Ya arrancó 2 Bocas? No, todavía no. Están en la parte de los terrenos, viendo cuántos pilotos hay que poner. Escombrando. Escombrando, vamos a hacer el escombro, todavía falta.
Lo vimos ahorita con lo que sucedió en Arabia Saudita. Vimos que estamos todavía muy vulnerables en cuanto a la producción de hidrocarburos que tenemos nosotros. Sí. Es decir, nosotros no almacenamos. Se cayó. Nosotros no almacenamos. Y, por ejemplo, Arabia Saudita sí tiene almacenamiento más o menos de 7.3 millones que exporta, se les fueron el 50 y tiene para almacenar cierta cantidad de días de crudo. Estados Unidos tiene las reservas para almacenar casi 600 millones de barriles de crudo tiene uno de día. En México no tenemos nada. Entonces, lo que nos falta también en la zona sur-sureste es infraestructura de almacenamiento de crudos. Gas natural tampoco estamos almacenando y hay cavernas de domos salinos que se pueden utilizar para almacenar gas natural. La construcción de ductos que, como vuelvo a repetir, de gas natural para que se transporte. Hoy tenemos en la península de Yucatán, tenemos un gas que tiene más arriba del 8% que se requiere de nitrógeno. Está por arriba entre 12 y 14 y eso está afectando mucho a las plantas donde generan electricidad. Y si tú me dices de los 6.600 proyectos, la pregunta es ¿dónde va a salir el dinero? Bueno, inversión pública y privada. Pero la pública, ¿cuánto dinero puede aportar? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo, Fausto, si uno atendemos al presupuesto de 2020, que entiendo que la caída en infraestructura también es fuerte. Mira, Quizá a los peores niveles, inversión pública, Sí. peores niveles casi desde 1925, más de un siglo. Mira, la inversión pública se mantiene en niveles de 750,000, 760,000 millones de pesos, que es un poco menos del 3%, 2.7, 2.6. Hay que descontar y la efectiva debe andar sobre 2.5 de inversión sobre el Producto Interno Bruto. Y lo que decía hace rato antes era el 5%. Pero esa inversión, para menos. mantenerla, o sea, para dar un 5%, deberías andar en 1.2 billones de pesos para que pudieras decir, hago frente y poder seguir con una expansión en todos los sectores de infraestructura con inversión pública. Hay parte del presupuesto del gobierno que no es, digamos, del presupuesto de inversión donde se pagan a veces servicios, por ejemplo, en el desarrollo de los gasoductos, oleoductos, que son como prestación de servicios, que los pagas a través del gasto de operación. Pero cuando dice Ramsés, los 1.600, ahí hay un punto, hace rato que te decía, tiene que venir, o sea, del gobierno las necesidades. Obviamente el sector privado puede complementar e incluso, por ejemplo, hay mecanismos en la ley de acciones público-privadas donde puede el privado proponer proyectos de inversión al gobierno. Pero cuando dices, el grueso de esos 1.600 proyectos, cuando son realmente de infraestructura, vienen financiados por el gobierno o en concesiones puras. Y cuando vienen del gobierno y que también es privado, es decir, un gasoducto, pues o sea, si no es meramente privado, que no hay, salvo en Inglaterra, que es donde está más desarrollado. Pero el hecho de que estén proponiendo al mismo tiempo que grandes proyectos están parados, decía Ramsés, no ha arrancado la refinería de Dos Bocas. No. Es un reconocimiento del actual gobierno de que necesita meter, impulsar, estimular, como se le quiera calificar, a la inversión privada para poder desarrollarlos, porque no hay recursos desde lo público. Y lo que hay que entender, a ver, la economía en cuanto a la parte energética está estancada. ¿Por qué? Porque si lo vemos en las actividades secundarias, que es donde se realizan los negocios, no hay un incremento, se está contrayendo. Entonces, si no existen negocios por parte de la inversión pública, en el sentido de que no existe dinero, entonces la actividad terciaria, donde están todos los servicios que todos nosotros ofrecemos para la actividad, están cayendo y se están contrayendo. Entonces, ahora, no importa cuánto dinero tiene la inversión pública, la pregunta es, ¿ese dinero en qué lo va a emplear para poder incrementar la actividad terciaria? Entonces, podemos decir que existe un presupuesto para el 2020 que ya está, y ahora ya es responsabilidad de esta nueva administración, porque el presupuesto anterior fue del anterior junto con la nueva que está entrando, pero ahorita ya desde el 2020, ¿cómo va a gastar? Y lo importante que tenemos que visualizar es y ver por qué se está incrementando mucho el gasto de la parte social. Yo estoy de acuerdo con la parte social, que hay que darle cierta gente y todo lo demás, pero estamos desaprovechando mucho la parte del desarrollo económico y lo vemos ahorita en Pemex. Pero a ver, por ejemplo, déjenme poner sobre la mesa un proyecto estratégico que puso sobre la mesa el gobierno, que fue la refinería de Dos Bocas. En efecto, aunque todavía no está construyéndose, como tú decías, pero sí al menos las expectativas que ya levanta el arranque de la construcción. Todo el mundo, por ejemplo, en Tabasco, en tu estado, pensaba que ese iba a ser un acicate para poder, digamos, darle un jalón a una economía que está francamente deprimida, que es la de tu estado. Pero hasta ahora no ha pasado.
No, no ha Hasta ahora pasado, el y- impacto sobre la economía de Tabasco no se siente. No, y a ver, y ese impacto yo creo que va a pasar 2 años o 3 se siente. A ver, construir una refinería, a ver, pues no hemos hecho una refinería yo creo que desde el 79. Lo que hemos hecho es las reconfiguraciones, y creo que la última que se fue la de Minatitlán. Y la de Minatitlán se empezó a hacer en el 99 y se acabó por ahí del 2013. Y una reconfiguración, para que la gente que nos está escuchando, es una ampliación sobre una refinería existente, aumentar la capacidad. Así Para es, que no nos es demos una una idea. nueva obra. Una nueva obra, como están anunciando, en un lugar con complejidades ambientales, el terreno es complicado. O sea, para que tú veas movimiento, va a pasar 2 años para que estén todos los estudios, las ingenierías, o sea, que tengan de veras sustento, 2, 3 años. Y el impacto de empleo, en mi impresión o en mi experiencia, es relativo. O sea, porque mucha de una refinería es intensiva más en capital y en equipos, y muchos de ellos son importados, versus lo que es la derrama, digamos, de De la mano de economía obra. local, Te lo voy a por lo poner así, pronto. es más impactante en términos de empleo y generación de economía regional, expandir carreteras a lo largo del país. Déjame utilizar la frase, cuando haces expansión en infraestructura carretera, es un riego. Todo el país necesita libramientos, ampliaciones, bacheo, todo el país. Cuando haces una refinería, compras equipos en otros lados, los Hay que importas, tienes poco, o sea, no es muy Traes intensiva en mano y de obra. montas. Montas. Y eso es complicado, aunque tengamos que lo metes por el puerto de Dos Bocas, pero hay que ver cómo vamos a meterlo. A ver, y al mismo tiempo, lo que también traemos aquí es que buena parte de la inversión pública, de este 2.5% del PIB que tú mencionabas, se está yendo a rescatar Pemex y la CFE. Y por tanto, hay menos recursos para las obras que estás poniendo sobre la mesa. Carreteras, infraestructuras. De ese 2.5, viales, bla, bla, 1.5 bla. es energía. 1.5 dejas es- 1% para todo lo demás. Ajá. Hospitales, carreteras, transporte, puertos. Nada. Y ahí va desde el rescate a Pemex hasta proyectos como la explotación del yacimiento de Zama, que ahora después de un corte comercial nos vamos a meter para tratar de entender qué está pasando en ese litigio, en el que Estados Unidos incluso, por primera vez, no había escuchado que Estados Unidos se metiera en nada de lo energético de este país hace un buen rato, dijo aguas con lo que ahí puede suceder, porque es un campo, entiendo, de investigación compartido entre una empresa privada y el gobierno mexicano. Vamos hablando de uno de los talones de Aquiles de la economía mexicana hoy, y es la inversión. Buena parte de la inversión pública a el rescate de Pemex y al sector energético, 1.5, más o menos de 2.5 del Producto Interno Bruto, y la inversión privada tratando de subirla a través de un Plan Nacional de Infraestructura. Ramsés, me quedé contigo porque en el caso del rescate, el dinero que se está yendo al sector energético, por ejemplo, en el caso ya no solo del rescate de Pemex, sino en el caso, por ejemplo, de la extracción de petróleo de pozos como el de Zama, traemos ahí también problemas que se reflejan o pueden reflejarse en quizá la tentativa de recuperar los farm mounts el próximo año. ¿Cómo ves tú? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es que no se ha entendido bien qué es lo que está sucediendo en el área que corresponde al bloque número 7, que es una compañía privada. Y al lado hay lo que se llama la asignación número 152 de Pemex. Bloque número 7, Siete. ese es de Talos, ¿no? Exacto, Talos Energy. Y el área asignada exploratoria número 152 de Pemex. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que tú compras un terreno con otra persona y van a edificar una casa. Y cada quien edifica su casa y en medio ponemos la barda. Pero resulta ser que abajo hay agua. Entonces lo que hay que ponernos de acuerdo, que en superficie ya cada quien construyó. Entonces hay que hacer ahora un pozo de mi lado y otro pozo de otro lado, y vamos a determinar cuánto de esa agua me corresponde a mí en función del manto freático por donde está circulando. Entonces, lo que se está haciendo desde el año 2018, que la compañía Talos solicitó a la Secretaría de Energía que hay ciertos pozos y cierto lado de donde está Pemex, que hay en la parte del subsuelo, ahí se comparte el yacimiento. Lo que tienen que hacer las compañías es, Pemex tiene que perforar y determinar cuánto es el área que le corresponde de acuerdo al yacimiento y a Talos cuánto le corresponde. Y entre ambas partes tienen que hacer la unificación para determinar cuánto es el volumen que puedo extraer de mi lado
y cuánto del lado A de ver, lo que pero, sirve. a ver, si es un problema solamente, digamos, contractual, la pregunta es por qué llega incluso a reflejarse y generar reacciones hasta de Estados Unidos sobre este tema. Porque Estados Unidos lo que tiene es que Talos tiene una compañía de Estados Unidos y el dinero que solicitaron proviene de bancos de Estados Unidos. Entonces, si se sale el comentario que Pemex quiere quitarle las reservas que le prestaron para extraer ese hidrocarburo, ¿cómo va a pagar Talos el dinero que solicitó para invertir en ese bloque? Y eso es un error que no puede Pemex quitarle eso. En marzo de 2018 salió, en la ley está, en el diario oficial, en marzo, cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer. Y el primer procedimiento que se tiene que hacer es que hay un acuerdo de una preunificación, en donde cada quien va a hacer estudios y los dos yacimientos dictamina que no tienen ningún límite de profundidad, son campos exploratorios. Entonces se tiene que poner de acuerdo colocando la información geológica de un lado y del otro y determinar el volumen y al final de cuentas se tiene que poner de acuerdo cómo van a hacer la explotación del yacimiento. Ojo, el campo está en aguas territoriales. Por ejemplo, la dona del Golfo Era compartida. es internacional. Ajá. Entonces ahí nos tenemos que ir a otras instancias internacionales. Pero esto está dentro de La nuestro jurisdicción territorio. Es de mexicana. Es De mexicana. las leyes mexicanas. Y quien debe de decidir el cómo y el cuándo es la Secretaría de Energía. No puede decir Pemex nada más, yo te voy a quitar el campo. No, hay un procedimiento que está en el diario oficial y hay una secuencia de pasos que se tienen que realizar. Y al final de cuentas, lo que hay que entender es que se tiene que sacar el hidrocarburo. Y lo importante es que Pemex solo había perforado alrededor de 2 pozos. Y del lado del bloque ya llevan alrededor de 3 pozos que le autorizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos a Talos. Entonces, creo que hay que entender bien la semántica. Ni Pemex le va a quitar a Talos, ni Talos le va a quitar a Pemex, sino en conjunto van a explotar el yacimiento y van a compartir en superficie ciertas Ahora, estructuras. esto también se produce, digamos, que en el contexto de las versiones de que parte de digamos, de algunas de las medidas de apertura para la participación de capitales extranjeros en exploración y extracción pueden reanudarse el próximo año. ¿Ves alguna relación, Fausto? No, a ver, yo creo que ¿O te convence, te quedas con la versión de Ramsés? A ver, lo de Sama, mi impresión es un tema de cómo determinas cuando encuentras reserva, que no es fácil, que lo ponía muy claro antes con el ejemplo, digamos, de una casa y ver el agua, o sea, Correcto. una vez, y eso es cuando supones que hay agua, pero no sabes qué volumen. Exacto. Y Talos seguramente ya pudo certificar o decir cuánta reserva hay ahí o encontró. Y creo que ahí es donde empieza el debate, porque tú puedes, por ejemplo, en la mesa decir la mitad, pero abajo, cuando tú perforas, pues un yacimiento no es que también o sea, tenga una frontera extraes casi y vertical. empiezas a sacar, no, porque aparte un yacimiento es más similar no a un globo, es como una piedra Pómex, digamos, va sacando el hidrocarburo y a lo mejor pues extraes y del yacimiento pues es hasta allá, es como, no, o sea, en las fronteras no hay un tema que el yacimiento llegue para que sea la mitad. Entonces yo creo que la discusión tiene que ir, o sea, va mucho a ver de qué tamaño es esa reserva y donde creo que es peligroso el uso de la semántica o de la forma en que está posicionando la discusión la Secretaría de Energía en el contexto de lo que ha venido pasando en este gobierno. O sea, se te va configurando una narrativa que pareciera que el gobierno está interviniendo, ¿no? O mitigando la inversión privada. Y es yo creo que donde reacciona el gobierno americano, donde dicen, a ver, ¿qué está pasando? O sea, no solamente un tema de los bancos, sino, no, tengo un contrato. déjame llamarlo de alguna manera, se van formando hasta los prejuicios. Y lo otro cuando dices, oye, vienen los fármacos, si tú ves esto y lo que decíamos hace rato, el aeropuerto, la cancelación de los fármacos al principio, las rondas eléctricas, se antoja difícil que me digas, oye, pues ¿cómo van a estar los fármacos? Yo creo que cualquier inversionista va a pagar por ver en qué condiciones van a salir esos fármacos. Porque tú puedes decir que son fármacos, pero pues a lo mejor descafeinados. Déjame preguntarle a Ramsés Pech si está de acuerdo con lo que tú acabas de decir, pero el Plan Nacional de Infraestructuras, el gran déficit de inversión privada y también, Ramsés, pública, y antes de irnos al corte ponía Fausto sobre la mesa el tema en relación con el yacimiento de Sama, del impacto que puede tener, digamos, cuando se construyen narrativas que llegan incluso al discurso oficial. Recordaba Fausto en el corte cómo incluso el presidente reaccionó
increpando, digamos, la intromisión y demandando respeto al Departamento de Estado cuando estábamos ante un asunto de contratos. Sí, es algo contractual y está dentro de la ley y yo creo que debemos delimitar y decir simplemente hay que pegarnos como se dice comúnmente, apégate al contrato o apégate a la ley. Eso es lo que Sí, tenemos pero el problema es que se van generando, no sé si La estás de acuerdo con, percepción. exacto, Una con percepción. Fausto, exacto. Y yo creo que, y voy a poner en este punto, por ejemplo, también está el bloque 2, que va a devolver la compañía, que está ahí. La compañía, lo que hay que entender, y también se armó un gran revuelo en los medios de comunicación, entonces hay que entender una cosa muy importante. A ver, el bloque 2 se va a entregar porque comercialmente no tiene las suficientes reservas para recuperar la inversión en caso que le ¿Eso quieras quién meter. fue? ¿A quién le dieron el bloque Ese, 2? no me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que me los aprendo por los bloques. Ajá. Entonces el bloque 2 está más o menos frente a las costas ¿No es entre Jaguar, Tabasco. No, es de Aguas Someras, que lo van a entregar. Es Hochi, si no me equivoco, si es Hochi, no me acuerdo la compañía. Pero es una Un compañía bloque 2, extranjera. extranjera, lo van a Ajá. devolver. El punto medular no importa que haya sido la compañía, el punto medular es lo siguiente, es un campo exploratorio. Invirtió más de $100 millones. Imagínate que Pemex hubiera invertido esa cantidad de dinero y no sacas resultados. Se habría perdido. Había perdido. ¿Qué es lo beneficioso y lo importante y lo urgente de poner las rondas otra vez de exploración en ciertas áreas? Que la inversión que está en alto riesgo en la parte exploratoria, en este caso lo hizo una compañía privada, en donde ella sacó resultados e indicó que no es rentable hacer la inversión en exploración. Ya por lo y en pronto exploración. Pemex sabe que ahí no se debe de No te meter, ni metas. meter un quinto porque lo va a perder. Sin embargo, ¿tú crees que eso de lo que está sucediendo para poder relanzar, digamos, que lo que pide Ramsés, las rondas y acuerdos vía farm-outs con extranjeros? Mira, ojalá, En pero un contexto sí- recesivo mundial, ¿eh? No, bueno, ojalá, y ojalá en el contexto de claridad. Sin embargo, lo que he recibido a veces de las señales de la misma Secretaría de Energía, más que de todo el gobierno, la Secretaría de Energía es contradictorio, ¿no? ¿Te acuerdas que el mismo jefe de la Oficina de la Presidencia y Gobierno, por ejemplo, el caso de aguas profundas para los privados, salió la Secretaría de Energía y dijo, no, espérate, ¿no? Sí, pero no todo, ¿no? Y entonces, cuando declaras eso, inhibes y dices, bueno, ¿qué vas a sacar entonces? ¿Van a ser descafeinadas esos farm-outs o cómo van a salir? ¿En qué contexto? Si se entienden Sí, como todo ¿cuál es el atractivo? si es cercano a una, déjame decir, una concesión o una licencia para que tú explotes durante X tiempo un campo, ¿no? Como se estaban sacando, que era prácticamente inversión privada, bueno, algunas en asociaciones con Pemex. Pero estos, o sea, al no tener estas señales claras, yo no veo el apetito que pueda haber si no son así de claras y contundentes. Y el tema este de Sama, si deriva en estos jaloneos, aunque saques los farmers, yo creo que nadie, o sea, no habría apetito para entrarle si no tienes claridad respecto a lo que está generándose de ruido en el campo de Sama, ¿no? Pues ruido, señales encontradas, es de lo que tú te quejabas en un principio, pero en el marco de un Plan Nacional de Infraestructuras, ¿es necesario? ¿Confías en él? A ver, no creo que... Para el sureste. No creo que tanto el plan de infraestructura para el sureste. A ver, y hay que pasar un tiempo de espera. A ver, la nación lo que necesita son hidrocarburos en superficie, ya sea crudo o gas. Si no se hace la inversión para sacar esos hidrocarburos, porque hoy en día están diciendo que vamos a tener las refinerías en el 2025 a un 85%, no hay materia prima para esas refinerías. Tendrías que importarla. Importarla Por la dieta. o incrementar la producción. No hay materia prima porque hay que exportar 1,5 millones de barriles porque están entrando una mayor cantidad de divisas y en las partes de refinerías tendríamos que estar produciendo, y luego de este dato así, más o menos la producción del 2004, 3.5 millones de barriles diarios, para enviar más o menos 1.8 millones de barriles a refinerías y el resto a exportación, para poder tener un A equilibrio. ver, pero todo eso en un contexto, vieron el informe del IMCO diciendo que Pemex está técnicamente cobrado, No, quebrado. no es cierto. No es cierto. No. Y lo rechazas. No, eso lo esa rechazo. afirmación. Cuando dices que técnicamente está quebrado, quiere decir que no tiene dinero para la operación. Y si tiene dinero. Pues, y en el presupuesto, ¿qué viene más? No, lo que pasa es que, a ver, lo que el INCO no refirió es, falta revisar el balance financiero. Lo que tiene es un mal balance financiero administrado. ¿Por qué? Porque antes de derechos e impuestos y pagos financieros es rentable Pemex.
Hay que recordar que Pemex se ha utilizado la deuda que solicita Sí, como para caja- financiar, caja chica. Caja chica del, Entonces, del- lo del que- gobierno, lo- una de las cosas que le quitan este año. Entonces el próximo año. INCO no pone en contexto el balance financiero que se tiene en el sentido de que antes de impuestos es rentable la empresa. Lo inconveniente que tiene es que si pagara los impuestos Pemex como una compañía normal, tendría todavía, ¿sí?, el dinero adicional, pero a Pemex lo obligaron a contratar deuda, que eso le está saliendo caro hoy en día. Bueno, pues ahí están las dificultades de Pemex. Ya me tengo que ir, ya no te puedo dar de regreso el derecho de réplica, Fausto, pero seguimos con el tema. Muchas No, sin gracias duda. por venir Ahora como es todos los Pepe, miércoles. Ramsés. Un placer. Gracias. Fausto Barajas, especialista en asuntos de política pública e infraestructuras, ex subsecretario. Y muchas gracias, Ramsés Pech. Gracias. Especialista en asuntos energéticos. Buen viaje de regreso a Villahermosa. Nos vemos, que le vaya muy bien, lo espero.